tardes, no sé si tan buenas, pero esperemos que sea un lindo espacio hoy. Las sirenas suenan constantemente por las calles de Colombia. Un país se inunda de sangre, un pueblo se levanta y la violencia no cesa. Desde muy pequeño quise entender el por qué no podíamos salir a correr a campo abierto en la finca de mis abuelos. El por qué era peligroso un carro viejo recién estacionado cerca de las casas y el por qué era una lotería subirse a un bus y bajarse con vida. Hoy con dolor de colombiano, de ser humano y de estudiantes, sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Colombia, tierra querida, donde ese himno de fe es lo único que nos permite aferrarnos hoy a los refugios personales y del otro. Colombia, tierra querida, donde la noche aún no cesa. Hoy, desde este momento oscuro para nuestro país, encontramos la luz en las letras, en los libros, en la literatura infantil. Esta charla con esta poderosa, maravillosa escritora nos hará respirar un poco en medio de los gases, en medio de la tristeza. Los estudiantes de la maestría en estudios editoriales del Caro y Cuervo esperamos poder hacerlos sonreír, así sea un poco, y sin dejar a un lado la tristeza que abunda en nuestros corazones. Bienvenidos y bienvenidas a 24 Señales para Escribir Textos con Juliana Muñoz Toro. Estaremos con ustedes José David García y quien les habla Juan Sebastián Montoya. Juliana Muñoz Toro es periodista y escritora, una amiga muy querida. Recientemente ha publicado libros como La Quitapenas en Vicens Vives, El vuelo de las jorobadas en Lazo Libros, una editorial independiente emergente, A la sombra de un naranjo en la editorial Tragaluz. Además es profesora de creación literaria en la maestría de la Universidad Central y bordadora. Me fascina ese cierre de bordadora, Juliana, porque he visto cómo construyes libros e historias a partir del bordado. Qué alegría tenerte acá, Juli. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas a Voces y Facetas de la Edición. ¿Cómo estás? Hola Juan, muchas gracias por esa bienvenida. Se siente calientito, se siente como ese abrazo que todos estamos necesitando en este momento. Y bueno, es muy especial para mí estar en este espacio que ojalá sirva como refugio y donde podemos seguir creando, así haya mucha destrucción. Sí, es verdad. José, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Juliana, muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Como te contábamos, nada, esto es un proyecto de estudiantes para estudiantes y bueno, nos encanta que nos puedas acompañar, que sabemos y estamos seguros que lo que nos vas a aportar va a ser supremamente significativo para todos. Muchas gracias. Y como lo mencionaste, Juli, es un refugio para nosotros en este momento, este respiro. Verte es un refugio para mí también como persona, ver personas queridas, ver escritoras como tú, ver lo que está sucediendo en medio de la literatura juvenil, infantil y adultos, porque eso es algo de lo que queremos hablar un poco contigo, como que esa faceta a veces uno ve los libros infantiles y dice, bueno, no, nunca va a salir nada para adultos y ¡pum! Sale algo para adultos, nos sorprendes todo el tiempo, nos sorprendes con libros bordados, esto es un universo maravilloso, por eso digamos que me genera alegría en medio del caos, como lo expresamos al principio. Juli, quisiera empezar con una pregunta global para ir sentándonos un poco. Y es cómo nace ese interés por la escritura y cómo es ese encuentro tuyo con el mundo literario. Bien, yo creo que, gran pregunta porque no sé si puedo definir un día específico. Lo siento como algo muy presente en mi vida desde siempre, incluso antes de los libros. En mi casa no eran muy lectores mis padres, en el colegio no me ponían muchos libros para leer, no me incentivaban tanto el gusto por la lectura, pero había historias. Mi mamá viene de un pueblo que se llama Apartadó, en Antioquia, y entonces de niña, por la noche que me acompañaba a dormir, me contaba la historia del animero, del río, de los muertos del río, de la Llorona, de la Patasola. Entonces era esta mezcla de mundos, ¿no? Como el mito, la leyenda popular, con el muerto del río, con sus historias de infancia, con la carencia de cosas que yo sí tuve de niña,
Y todo eso a mí me quedaba dando vueltas y me impresionaba mucho. Estos días leí Los Abismos de Pilar Quintana, una novela súper recomendadísima, y me sentí muy identificada porque a esta niña en esta novela la mamá le cuenta unos cuentos terroríficos que lee en las revistas, y yo decía, no, así era, mi mamá me contaba esas historias y yo también quedaba traumatizada, pero gracias mami por traumatizarme, porque eso para mí fueron los primeros libros. Ya después, cuando empecé a leer y empecé a devorar a Gabriel García Márquez, pues porque ahí sí que vamos a hacer, estaba Gabriel García Márquez en todas las librerías, en todas las bibliotecas, y es fantástico además. Ya eso se volvió pues parte de mis grandes pasiones. Y algo también que cuento mucho es que tampoco era que yo de niña supiera o tuviera muy claro que quería ser escritora. Yo lo veía como un amor platónico. O sea, era igual decir quiero ser escritora, ser astronauta. Era como, pues eso no es posible, uno nace pues con un don único que, mejor dicho, ya desde a los 5 años tienes que escribir tu primera novela. No sé, lo veía así muy platónico. Entonces en todo caso seguí como escuchando eso de querer contar historias. Entonces estudié periodismo, que me gustó mucho porque siento que soy una escritora muy práctica, que no se queda en la hoja en blanco, que investiga, que también se basa mucho en la realidad. Yo soy muy de realidades. Entonces, esa es como a grandes rasgos esa relación con la literatura, con el escribir, pero siempre escrito. Y digo, no hay que decir que uno, o no solo es válido decir que uno es escritor, escritora cuando uno publica un libro, sino tienes un diario, ese diario es especial para ti, lo escribes todos los días, dejas ahí tu alma, tu entraña, ya eres escritor. Entonces, otra cosa es publicar y otra cosa, entonces creo que esa escritura también muy orgánica fue importante y siempre estuvo ahí. Qué lindo como conectas la infancia un poco con el quehacer, ¿no? Yo me hiciste acordar que yo quería ser bucetero, porque yo veía que ellos recibían dinero todo el tiempo. Entonces yo decía, pues ahí está la plata. O sea, Me esa gente todo el encanta. tiempo le estaban entregando la plata. Y bueno, me hiciste devolver un montón. Me hiciste devolver un montón. Genial. O sea, dale. Juliana, pues queríamos como preguntar también, como con base en lo que nos contás, que sos una escritora muy práctica, te vemos siempre muy activa, ¿no? Como participando de un montón de actividades que están alrededor, pues, de la escritura, de la creación literaria también. Y estábamos como villando que en muchos de esos talleres que has dictado siempre has recurrido como a diferentes técnicas para producir textos, ¿no? Por ejemplo, en algunos me han contado que te gusta mucho trabajar como con imágenes y a partir de imágenes como sacar algunas representaciones textuales pues a partir de la observación y la interpretación de las imágenes. Entonces, esas técnicas como que ayudan y enriquecen un montón esos procesos de escritura. Y bueno, con Juan nos preguntábamos cómo es ese proceso creativo de Juliana Muñoz Toro. ¿Cuáles son, pensando obviamente en el nombre de nuestra charla, cuáles pueden ser esas 24 señales para escribir un texto? Súper, muy chévere la pregunta. Creo que algo para mí esencial es dar con una buena idea. Yo creo que libros empezados, historias empezadas, existen los que uno quiera, pero ¿cuál es esa idea realmente valiosa que lo conecta a uno, que uno puede llevar hasta sus últimas consecuencias? Y digo las últimas consecuencias es sentarte todos los días, si es una novela, a escribir ese texto, sufrirlo, gozarlo, reescribirlo, querer botarlo, recuperarlo, que te lo lea un editor, te lo lea un compañero y te lo vuelva a pedazos. Marina Colasanti hablaba de la escritura como un perro que tiene que morder el cuello y no se puede soltar por nada, y esa imagen como tan violenta a mí se me quedó, y es sí, es que
uno está prendido a algo y uno no sabe por qué está ahí luchando y sufriendo y estar como agarrado del cuello y como con ese mordisco. Y es eso, llevarlo hasta las últimas consecuencias, también obsesionarse con esa idea, aunque yo la veo como una obsesión bonita. Cuando yo estoy escribiendo un libro, digamos que puede haber un tema general y entonces me obsesiono con ese tema y busco, por ejemplo, con 24 señales para descubrir a un alien, leía libros del padre, leía libros escritos o como con voz de niños sobre aliens, películas de padre, aliens, niños, y era como la obsesión y la obsesión por ese tema. Entonces, siempre que estoy escribiendo algo es como sumergirme en ese mundo, sin pretender volverme una experta, pero sí estar como con escribiendo, aunque no escriba. Algo que yo siempre digo es no escribir no solo es esto, sino o sea, salgo a la calle y ya y estoy escribiendo porque estoy pensando en esa historia, porque estoy escuchando esa historia, si estoy mirando a un segundo piso, estoy mirando algo relacionado con esa historia. Entonces, ese primer punto es como cazar esa idea y me gusta pensar en estas diferentes herramientas que uno tiene para encontrar esas ideas. Una, como la mencionabas, es la de la imagen, tomar una imagen al azar e intentar describirla, preguntarle cosas, escribir más allá, qué te evoca, con qué la relacionas. Incluso me gustan muchísimo los oráculos. Yo no soy muy creyente, así como soy Tauro con ascendente en Capricornio, no, pero yo tengo todos los tarots que ustedes se pueden imaginar porque es un recurso creativo fantástico, porque puedo sacar algo al azar y la carga simbólica que tiene cada carta, el color que se elige, que sea un cuervo o que sea un conejo, qué significa eso, qué puede significar, eso me interesa mucho. Entonces, una puede ser esa parte de la imagen. Otra también que también hace parte como de mi repertorio, que pues no solo doy en clase, sino totalmente lo aplico, es la memoria. Para mí, y es diferente a hacer autobiografía todo el tiempo, sino agarrarse de un pequeño recuerdo de lo que les decía mi mamá contándome la historia del río tal, o la memoria de alguien más, ¿no? La propia o la de alguien más, porque siento que hay algo muy honesto ahí. Hace poco, por ejemplo, tengo como un objetivo de escribir un cuento específico para un concurso. Y entonces era así como, estaba así pensando qué cuento escribo, qué le puede gustar al jurado, eh, cuál puede ser ese cuento ganador, el cuento de los 60 millones de pesos, así como mucha tensión, como, ¿qué le gusta? No sé, o sea, probablemente no gane, no queden los finalistas, no importa, digo, pero lo que yo finalmente tengo que encontrar es algo muy mío, o sea, yo no puedo pensar en un cuento hecho para un jurado, en un cuento hecho como pensando en unos valores morales de lo que es la infancia, sino, no, o sea, que es un cuento muy honesto. Yo gane o no gane, yo tengo que sentirme bien porque es algo mío, como algo que realmente yo de pronto sí tengo ahí hace rato y que quería escribir, entonces me puse a revisar los diarios de hace años y ahí encontré en una página, ¿y qué tal si escribo tal historia del abuelo? Y yo, ahí está mi historia, ahí está mi cuento. No sé si va a ser el mejor cuento, si tiene que ver con lo que quieren, no sé, pero es como acá hay algo que yo quiero contar porque tiene que ver con una memoria mía y también con una memoria colectiva de región, de país. Entonces, bueno, pueden ser esas tres primeras señales para ya callarme un rato. Imagen, memoria y registro de lo que uno ha estado escribiendo en sus diarios. Juli, mencionas tantas cosas importantes que ni sé a veces por dónde conectar todo lo que dices tan fuerte de la escritura. Con José tardamos mucho pensando cómo lograr abarcar todo lo que haces, porque es que es impresionante, ¿verdad? Parece mucho halago, pero lo es, desde la parte editorial. Mencionas algo que a mí dos cosas que me causaron curiosidad y las anoto. Uno, memoria colectiva desde la escritura
¿Qué tan importante como para ti, Juli, es hablar desde la memoria colectiva, desde la memoria de la vida, desde la memoria de país, de la memoria de región, todo lo que contabas? ¿Qué tan importante es en este momento para ti eso, Juli? Para mí es muy importante porque siento que, bueno, uno, claro que piensa mucho en el lector y lo que les decía con este ejemplo del concurso, ¿no? ¿Qué puede llegar a gustar? Y creo que es algo que no se sabe y no se puede saber porque no hay un lector, ¿no? Hay muchos y va a haber unos que los conecta y otros que no. Entonces uno no puede como depender de eso. Entonces sí creo que hay algo que uno tiene que buscar adentro y esa historia va a conectar a mucha más gente, o sea, y eso es muy bonito, ese sentimiento de no estoy sola, no soy la única que ha sufrido por amor, no soy la única que ha tenido un papá de tal forma, no soy la única que ha tenido carencia, no, es como no somos ahora los únicos que estamos viendo estas cosas por la ventana, que nos están preocupando estas cosas, no, somos muchos, pero nace más de un mirar hacia adentro, qué es lo que a mí me preocupa. Está esta frase famosa que no voy a poder decir obviamente bien porque soy muy chapulín, pero es como habla de tu aldea para hablar del mundo y hablarás del mundo. Y eso me encanta. Creo que a veces uno como escritor quiere contar el mundo, quiere hablar de el amor, la muerte, Colombia. Pero un momento, ¿qué de eso? ¿Cuál es el foco? Y ese foco puede ser una mirada particular de un personaje que puede tener que ver con la mirada propia o no, y cómo desde esa aldea, desde ese individuo, nos estamos también contando más historias relacionadas con eso. Qué Juliana, lindo, Juli. sí, mira que justo también pensaba en lo que contabas. También estoy de acuerdo con Juan, como que decís tantas cosas que igual van surgiendo un montón de preguntas. Y como siguiendo un poco la línea que tenías, cómo acotar todo ese recurso creativo que puede ser como tan ilimitado y que claro, en la responsabilidad del escritor está, hay que entregar, porque decís, bueno, eso es un cuento de los 60 millones, hay que entregar. El botero. ¿Cómo entras ya, cómo te devolves de todos esos momentos, de toda esa cantidad de recursos? Porque no es fácil poder como canalizar, no es fácil como poder condensar, ¿no? ¿Cómo lo lográs vos y entregás ese cuento que puede ser el de los 60 millones de pesos? Bueno, creo que uno tiene que darse el permiso de tener muchas ideas al tiempo, y es algo que pasa. Yo puedo tener varias obsesiones al tiempo, quiero contar muchas historias en este momento, pero si me pongo a hacer un poquito aquí, un poquito allá, no hago nada realmente. Entonces es también tener como esa intuición que la da la experiencia o la da como, pues sí, como la guata, me gusta esa palabra chilena, la panza, la panza, y es como me voy a ir con esta, y centrar ahí como toda la energía. A mí me gusta trabajar en un tiempo, en un texto a la vez. Si yo estoy escribiendo una novela, o sea, no escribo dos novelas al tiempo, tal vez escribo una novela y poemas, o escribo una novela y tal vez un cuento corto, ¿no? Es como, no, siento que la tensión tiene que estar ahí además hay una cosa y también lo que me va a llevar a entregar, que es a donde va tu pregunta, y hay una cosa como de suerte, que a mí me gusta porque la vida misma me va resolviendo mis problemas, en la trama o a donde yo voy a ir. Yo no soy una escritora, que tenga todo súper medido, como esto va a ser el primer capítulo, acá voy a terminar. Yo ahorita les estoy diciendo, ayer, o sea, antier me encontré en el diario esa idea y no tengo ni idea cómo va a escribirla. Ya sé que va a ser esa idea,
pero ya me tendré que sentar a pensar en una escena, pensar por qué voz la cuenta, o sea, toda una serie de decisiones que uno dice, bueno, ¿quién va a contar esto? ¿En qué tiempo? ¿Qué elementos voy a poner y qué otros voy a sacar? Eso es como una lluvia de ideas e ir como tejiendo y destejiendo. Pero lo que digo de la suerte me gusta mucho porque cuando uno está tan metido en una sola historia, hay cosas que como que tú escuchas y dices, y tu mente las conecta con eso que estás haciendo. Y es una conexión súper extraña y eso me encanta, ¿no? Es como ahí es donde está esa mirada propia. Esa relación que uno hace con lo que está haciendo. Voy a poner un ejemplo muy concreto, con A la sombra de un naranjo, que es este libro que ahora seguramente hablaremos de él. Yo estaba pensando qué historia voy a hacer, y tenía como una investigación de Irán, tenía las ilustraciones de Mohammad que pues me invitaban a que seguramente la protagonista iba a ser una niña y un niño, ahí había una ballena y tenía como una serie de elementos, pues yo no tenía ni idea del hilo, pero ¿cuál es la historia que voy a contar? ¿Cuál? Pero pues me metí, era como la obsesión de esta historia y apenas tenía como lluvia de ideas y esos días mi esposo me cuenta, pero así como X, ¿no? Como conversación antes de dormirnos. Me cuenta que él de niño enterraba unos mensajes secretos en el jardín de su abuela. Y yo, ¿cómo así? ¿Y qué escribías en esos mensajes? No me acuerdo. Yo no, pero como, entonces, o sea, me pareció primero encantador el hecho de este niño escribiendo mensajes de quién sabe qué y escondiéndolos en el jardín de la abuela. Y está ese misterio tan grande de nunca vamos a saber porque él no se acuerda cuáles eran esos mensajes y ya seguramente el papel está desintegrado en el jardín de la abuela. Entonces está ese misterio. Yo dije, o sea, esto está muy lindo y además tiene una carga de misterio que yo tengo que descubrir por medio de la ficción y me cuadra perfectamente. Todo lo que he investigado me cuadra acá. Pues esta va a ser la historia de una niña que se encuentra un mensaje oculto a la sombra de un naranjo que está al frente de su casa. O sea, fue como, esta es la historia. Y entonces ya el resto de la historia la fui construyendo, ya no tendrá que ver con mi esposo, pues no hay una abuela en esta historia, pero es eso, el mensaje secreto, el mensaje pidiendo ayuda, fue súper revelador y fue, como digo, una casualidad, pero había que estar atento. Yo tenía que estar en como cuando uno dice voy a consultarlo con la almohada, tenía que estar yo en esa fiebre de escritura, también para poder recibir esas señales, porque uno las puede tener ahí y no escucharlas. Entonces, eso diría. Qué icónico, qué imagen tan grande la que nos muestras de una historia tuya. Gracias además por narrarnos el hecho de cómo arrancaste a construir uno de los libros más bonitos que yo he visto en mucho tiempo. Yo quisiera que nos mostraras un poco A la sombra de un naranjo. Es un proyecto de Tragaluz, también una editorial independiente colombiana. No solo la historia, sino el formato. Y aquí quisiera que echáramos un ojito todas y todos de cómo del formato, cómo se construye esta historia, Juli. Claro, este es un libro rollo, libro papiro, como los primeros libros. Entonces, primero está esta protección en lienzo que trae el título. Y luego uno lo va desenrollando y se va encontrando con esa historia, con las imágenes preciosas de Mohammad, que es un ilustrador iraní que vive en Inglaterra. Y acá, por ejemplo, vemos que es muy apropiado porque él justamente lo que dibuja, lo que ilustra, ya parece estar en un papiro y tiene esta especie de inscripciones antiguas con letra persa y es hacia pues a pocos colores, casi que en blanco y negro, no totalmente en blanco y negro, tiene unos punticos de color. Entonces esto es bien interesante. Y luego, pues acá viene como en esa combinación con el relato,
Como mencionaba, esta es una historia que nace al revés. Normalmente uno escribe y luego el ilustrador ilustra. Acá el ilustrador envió estas imágenes. Él es el ganador del concurso de Tragaluz de ilustración. Y luego yo escribo la historia a partir de las imágenes y pues por supuesto con lo que cuento de un poco de magia y de mi estilo y etcétera, como también para ponerle mi sello. Y así es una cosa muy bonita de este libro, y lo voy a decir sin miedo, es súper difícil de leer. Y eso me encanta, porque es un libro corporal, es un libro que te pide más, ¿no? No es como para llevar en el Transmilenio necesariamente, es un libro que te pide quizá una tranquilidad, te pide algo corporal, que te muevas, que abras los brazos, abraces el libro, que lo extiendas en el piso, que lo mires con otras personas, que alguien te ayude a enrollarlo, que lo huelas, que lo escuches, que se arrugue y digas, uy, se arrugó, y luego no importa. Me gusta porque hay toda una conversación corporal con el libro que no se tiene con un libro común y corriente. Esa materialidad, yo creo que José debe estar que se tira se mete por por la Es cámara. espectacular, muy lindo. Me lleva a mí a pensar, Juli, en tu bordado. Es que yo no puedo dejar de pensar en eso, de verdad. ¿Cómo construye unos libros a partir de eso? Porque estás construyendo historias. Claro, no estamos hablando de una publicación en masa, no estamos hablando de un mercado editorial, no estamos pensando en el distribuidor, no, estamos pensando en una escritura diferente, en una propuesta diferente, y quiero aprovechar que estamos hablando del papiro, que estamos hablando de esta edición tan maravillosa, y que nos cuentes un poquito de esos libros que nacen de ti, que nacen de ese bordado, que tienes ahí una colección divina, que además pueden hacer mil ideas para edición. Claro que sí. Bueno, yo entré al bordado, que es algo que me gusta mucho, como por mi baja autoestima en lo artístico. Yo soy como una ilustradora frustrada. Siento como que pues, no tuve esa formación, y tampoco me interesa tanto saber de proporciones, de anatomía, de punto de fuga, son cosas que me dan un poco de pereza. O sea, soy mala ilustradora porque soy perezosa en ese sentido, pero sí estaba todo el tiempo de mi vida buscando como una expresión artística plástica, ¿no? Pues porque obviamente la escritura también es un arte, pero también me gustaba dibujar y colorear, pero no sé, algo como muy simple. Y me gustó encontrar en el bordado algo bien especial porque es como ya hay tanta intención al poner cada puntada, y es una cuestión también de trabajo, o sea, de si le pones muchas horas va a quedar bonito. Entonces no siento que tenga que ser la mega artista. Obviamente hay unos mega artistas que hacen unos bordados de otro mundo, pero con algo que le pongo toda la mejor voluntad y tiempo, puede quedar muy bien, y me gusta compartirlo. Lo comparto mucho en mi Instagram, que es Juliana de Laurel, y en esa búsqueda también de mi expresión artística, pues pensaba, pero bueno, pues yo no es que quiera ahora de la noche a la mañana volverme una artista. Yo soy escritora, yo soy contadora de historias, entonces yo cómo puedo combinar estas dos voces, por decirlo así. Entonces dije, bueno, qué especial si puedo contar historias, o sea, si mis bordados cuentan una historia, y siempre pienso en eso cuando un bordado, qué historia estoy contando con esto. No quiero que sea, aunque respeto mucho si alguien hace una flor y le queda linda y la publica, perfecto, divino, pero digo, yo no quiero hacer eso, yo quiero estar diciendo algo más. Y aquí ya lo puse literal, y entonces hice unos fanzines bordados. Entonces, pues la estructura del fanzine me gusta porque es además una ruanita. Y entonces tiene este material que es el lienzo. Esta es una historia que me gustó mucho, que es el perezoso bayo, que es uno de nuestros animales en Colombia hermosos. Se mueve tan lento que le crece musgo en el pelo y viven polillas en su pelo. Entonces dije, no, esto es muy lindo, yo tengo que... Lo leamos.
Entonces acá está el camino del perezoso. Ir tan lento que en el pelo crezca musgo y vivan polillas. Tan lento que se sienta la brisa. Ay, no, qué maravilla. Y ya, y fin. Esta es la portada y la contraportada. Así con muy poquitas palabras, pero entonces acá una combinación entre acuarela y unos detalles con el bordado del perezosito y bueno, poniendo ahí también al jaguar, que es uno de sus depredadores y bueno, como otras cosas adicionales. Acá hice uno con, tengo mi gata Rima, que me inspira mucho, entonces quería hacer uno con Rima, jugando con un enredo. Se llama Instrucciones para desenredarse, notar, liberar, jugar, enredar más, descubrir, soltar. Y al final la típica despedida de los gatos que te muestran el rabo y se van. Y bueno, así. Entonces esto, lo que decías, no es así como una intención de ni de hacerlo mucho dinero, ni pues una cosa como de hacerlo en masa, sacar negocio con esto, sino contarme a mí misma esta historia, compartirla, después pensar, bueno, cómo de alguna manera puedo reproducir algo de estos fanzines, pero es más ese proceso de búsqueda de una voz, de alimentar como mi universo artístico. Algo como que, pues, por ejemplo, Juan mencionaba al principio de que hago muchas cosas y me gusta hacer yoga, y me gusta bordar y me gusta cocinar y todas estas cosas, siento que todo el tiempo estoy escribiendo con eso, como estoy haciendo eso porque soy muy curiosa y me gusta probar cosas nuevas y me gusta aprender cosas diferentes, no me puedo quedar quieta, no es como, y eso también me hace sufrir mucho, o sea, yo quisiera poderme tirar al sofá y mirar al techo y ya y estar en paz conmigo misma, pues yo no estoy en paz conmigo misma. Yo necesito distraerme y necesito estar haciendo algo porque sí, no, sufro, no, es muy difícil, en serio. Entonces hago estas cosas como esa búsqueda y como ese alimentar lo artístico. Hay un libro que se llama El Camino del Artista, de Julia Cameron, que es así como uno de los libros de moda de la creatividad. Hay muchas cosas que me gustan, otras no tanto. Ella, por ejemplo, habla de la cita con el artista, y es como semanalmente ve a un museo, dibuja, colorea, aunque no sepas, haz algo que no hagas. Y yo pensaba, esto es algo que yo hago mucho porque si no me aburro o si no me siento estancada y yo necesito como algo nuevo siempre en mi vida. O sea, también es una condena, pero necesito algo nuevo para también estarme llenando de ideas y estar como también inyectándole aire a mi escritura. Juliana, no, pues nos gusta muchísimo lo que nos mostrás. Además, me parece muy bacano, como decía Juan, estaba que me metía por la pantalla porque en realidad es una de las cosas que más me parece interesante, como explorar esas distintas posibilidades de los formatos y las materialidades, como vos decís, le dan como una corporalidad a la historia y eso me parece muy chévere porque esa es un poco la idea de las historias, ¿no? Que nos llenen el cuerpo entero y que de alguna manera nos enfrentemos a ellas a través de múltiples sensaciones, ¿no? No solo desde la lectura, sino como también desde lo físico. Justamente pensábamos en esas distintas formas en las que has presentado tus historias y esa versatilidad que vos tenés también para pasar de alguna manera como de algunos géneros. Tu contexto como autora siempre se ha desarrollado en la narrativa literaria, novela, literatura juvenil, literatura infantil. Quisiera pasar a que habláramos de un libro que recientemente publicaste con Lazo Libros, el vuelo de las jorobadas. Quisiera preguntarte cómo fue la experiencia de construir un texto para un libro informativo, porque de alguna manera te lo pregunto por las aparentes diferencias que se suscita un texto de ficción a uno de no ficción. Hay una acción muy poética en lo que escribís. Es un texto muy cálido, muy lindo, muy enternecedor, que todo el tiempo deja ver el asombro y la maravilla que eso te provoca.
y lo más interesante es que lo transmitís al lector. Por lo menos yo lo veo así, lo sentí así cuando lo leí. Entonces, nada, queríamos como preguntarte cómo fue ese paso que de alguna manera para vos me imagino que sigue siendo como esa parte de la exploración, esa experiencia de construir un texto para un libro informativo. Muchísimas gracias, ¿no? Qué chévere que lo leas así. Creo que para mí era muy importante cuando Paula Guerra, que es la editora de Lazo Libros, me invitó a ser parte de este proyecto y en eso estábamos muy alineadas de yo no perder como mi voz y mi intención poética y literaria. O sea, sí, vamos a contar puras verdades, vamos a hacer no ficción, vamos a dar datos. Hay una investigación muy grande que hicimos gracias a 3 biólogas, las más expertas en ballenas jorobadas en Colombia, pero que a la hora de contar eso pueda ser un texto con corazón y pueda ser escrito como altamente literario. Y eso lo teníamos muy claro. Y entonces eso, yo lo que hice también fue ese proceso de llenarme mucho de datos, de investigación, de organizar cómo iba a poner la historia, que en ese caso Dipacho, que es el ilustrador, autor también del texto, ayudó muchísimo porque una cosa genial que tienen los ilustradores es que ven el libro en su totalidad. Él llegó como en nuestra primera reunión, llegó con el storyboard, y llegó, bueno, y acá va a ir un mapa y este va a ser como el viaje de la ballena y acá vamos a ir recorriendo América Latina y yo, o sea, fue como, yo tenía como un cuaderno lleno de notas y de bullets y de cosas y de flechas y llegó así como con esta cosa toda limpia del dibujo y yo dije, genial, esto me aclara yo dónde voy a encajar todo. Entonces me gustó mucho esa conversación y como ese trabajo en equipo con él, porque bueno, primero eso me aterrizó, me organizó, y ahí entonces yo pude reorganizar toda esa información que yo tenía y decir, listo, entonces vamos a contar esta historia del viaje. Es una historia. Y voy a inventarme una ballena, no le voy a poner un nombre porque no, ahí ya me iría demasiado a la ficción, pero sí voy a visualizar una ballena. Voy a visualizar una ballena que tal vez existe y lo que estoy visualizando esta ballena lo pudo haber hecho perfectamente una ballena por toda la investigación que tengo. Entonces y quiero que el lector también la visualice y también vea esa escena y también sienta el frío y también escuche lo glaciar y los témpanos cayéndose y las olas y como quiero que escuche todo esto, entonces lo hice muy sensorial. También había algo como que me parecía muy importante también como poner en algunos momentos y pasan muchas cosas de orden biológico, o como unas cosas lógicas, biológicas, que para mí me estaban también hablando de algo muy filosófico sobre la vida, sobre la impermanencia. Entonces hay, de hecho, un capítulo sobre la muerte, que es muy lindo, y hay unas razones por las que las ballenas pueden morir, pero además las ballenas siguen como siendo útiles, porque se van al fondo del mar y alimentan, no se imagina la cantidad de población que alimentan. Y eso me parecía muy lindo que pudiera ser también pensado y contado desde ese punto de vista filosófico de la impermanencia, de los ciclos, ¿no? Como, entonces ya era un discurso que yo ponía, no como con el ánimo de moraleja, lo que nos enseñan las ballenas, ni humanizarlas, que eso era algo que uno tiende a hacer mucho, es pensar que las ballenas se enamoran como se enamoran los humanos o sufren como sufren los humanos. No, es como, no sabemos cómo son los sentimientos de las ballenas, no lo sabemos. Entonces era algo como de lo que me tenía que cuidar, pero sí en sus acciones podíamos leer algo más. Y eso también me gustó ponerlo en este texto. Y wow, yo
Confesión, siempre he querido montar un libro informativo y nunca he sabido cómo. Entonces, si hay un manual, bienvenido sea para, para lograr hacerlo. Es una gran obra. Juli, yo quiero parar un segundo y leerte un poco porque me parece muy lindo lo que las personas están expresando. Miguel Servino te dice: te admiro, Juliana, tu libro y mi clase de edición de libros infantiles me inspiraron a escribir por primera vez. Muchas gracias por regalarme esta nueva pasión. Andrea Figueroa, me parece bellísimo, de verdad, como que tu voz lleve a más escritores a empezar a contar sus historias. Andrea Figueroa dice: genial lo del oráculo, yo lo hago es con los libros. ¿Qué tarot utilizas? Ah, no, pues esperen, les muestro, lo tengo acá. Eso, mejor. Tengo este que se llama La Baraja del Buen Viajero, que es de Darío Villegas, que es un artista de acá de la Macarena, Bogotá, que pueden contactar por Instagram y comprarle el oráculo a él. Y es súper lindo porque tiene toda una escena, esto es un cuento, todo esto son unos cuentos. Y está el tarot como más tradicional, pero con dibujos animales, que es este de Wild Unknown Tarot, que seguro se consigue por Amazon. Y entonces me gusta porque esos son las cartas que ya se conocen del tarot de Marsella, pero en clave de animales. Y eso me gusta mucho, también me inspira a crear historias. Qué lindo está, qué lindo están, qué lindos están. Rubén Vázquez dice: pucha, es que viera hasta la cantidad que hay. Estupendo conocer los pensamientos y procesos de construcción de tus textos literarios. Detrás del libro, el escritor tiene mucho que contar. Tatiana Pisa dice: eso de colectivo también está muy relacionado con la emoción que transmites mediante tus palabras y hace clic con la emoción, estado de ánimo de quien te lee. Eso puedo dar fe yo con 24 señales para descubrir a un alien. Pucha, hay un montón. Felicitaciones a la invitada por su trabajo y experiencias literarias. María Esperanza dice: felicitaciones, Juliana. Saludos desde Medellín. Ay, saludos. Trágales. Vamos, Juli, yo tengo una pregunta sobre los últimos días del hambre. Una charla que hace mucho nos encontramos tú y yo sobre los últimos días del hambre, una conversación en algún momento con un amigo escritor. Creo que es una charla más bien como personal que le ha dado vueltas, y es: tú haces una pausa de los libros infantiles. Quisiera saber de dónde sale esta novela, como lo que estaba hablando ahorita José, un poco para conectarlo, y cómo se conecta con esas preocupaciones que manifiestas en 24 señales para descubrir a un alien. Es que yo le encuentro ahí una preocupación que siempre ha retumbado la cabeza y bueno, creo que es un momento para poder hablar de ello, Juli. Bueno, algo que puedo decir es, no es como que un día yo dijera, voy a hacerme escritora de libros para niños, es por aquí donde es la cosa, el mercado, algún día se me ocurre una historia y entonces digo cuál es la mejor forma de contar esa historia. Muchas veces pasa que la mejor forma que encuentro es contarla en clave infantil. Siento que lo infantil permite mucho juego, imaginación, humor, fantasía, y también por lo que decía que para mí es tan importante el tema de memoria. Es como, yo no sé, como yo tengo memorias de adolescencia o todavía están bloqueadas, yo tengo como memoria de niñez y ayer. Entonces, es como cosas así. Entonces, funcionamos igual, tranquila. sí, es como todo el resto lo bloqueé. Entonces, como muchas veces por eso voy por ese lado, me encanta la voz de los niños porque es súper filosófica, se hace unas preguntas que uno ya no se hace porque uno es adulto y se las sabe todas. Hay mucho espacio para la curiosidad, en fin, como siento que eso, la literatura infantil te abre, más que cerrarte te abre, y literatura infantil, como lo sabemos, es también literatura para adultos, y tiene esa cosa adicional y también es para niños.
Entonces, con 24 señales, es una anécdota que pues siempre cuento, yo empecé escribiendo un libro para adultos, como una especie de carta al padre, hice tal cual ejercicio para carta al padre Kafka, me salió algo muy íntimo, muy soso, muy aburridor, muy oscuro, que no tenía tanto juego, tanto como capacidad narrativa y de abrirse y de contar esa historia colectiva que yo estoy diciendo. Entonces dije, ¿qué tal si esto lo cuenta un niño? Y con esa mirada del niño, entonces yo le puedo dar más juego, lo puedo también encriptar más, porque voy a manejar más como esta metáfora del alien, y entonces se me abrió pues todo este mundo, y escribí 24 señales. Con los últimos días del hambre, entonces también tenía un tema que le estuve dando vueltas 8 años, que era el tema de la bulimia, pero también más allá de la bulimia, el tema de la obsesión por comer, por llenar un vacío con comida, que es algo que, o sea, no todos se van a la enfermedad, pero todos hacemos, estamos aburridos y comemos, y todas las relaciones que dejemos con la comida, o si vamos a una primera cita, vamos a comer, o sea, la comida es todo, reuniones familiares es a comer, todo es comida, y la cultura colombiana es comida, y eso además está ahí también como fuerte el tema del cuerpo de la mujer, tan criticado, tan señalado, tan que nos dicen que tenemos que tener tal cuerpo, que tenemos que estar en constante dieta, entonces es como esa restricción, esa policía sobre el cuerpo femenino y al mismo tiempo comida, comida, comida. Entonces, no sé, tenía ese revoltijo de cosas que no sabía por dónde tomarlo, pero por ejemplo, ahí era muy claro en cómo cuento esta historia, no, pues no se la quiero contar a niños, o sea, no siento que sea parte del universo infantil. Seguro se puede hacer, claro, pero no sentía que por ahí fuera la voz. Sentía que la voz tenía que ser de una mujer adulta, tal vez en época universitaria. Y así, es como la pregunta que siempre le hago a una idea es, bueno, ¿cómo te cuento? ¿Quién te va a contar? ¿Te va a contar un niño? ¿Te va a contar una mujer? ¿Te va a contar un hombre? Necesito tomar distancia, entonces no la va a contar una mujer en primera persona, sino una tercera persona, o la va a contar un niño, como en 24 señales. Yo dije, yo tengo que tomar distancia de mi historia verdadera. La quiero contar con herramientas de literatura infantil o la quiero contar para público adulto. Quiero hacer una novela con esto, o quiero hacer un cuento, o quiero hacer un poema, o quiero hacer una obra de teatro, o quiero hacer un libro de ensayo. Como les contaba ahorita, tras bambalinas, ahora estoy haciendo un libro de ensayos sobre el bordado. También pasé por las mismas preguntas. Hago una novela sobre el bordado, cuentos sobre, entonces dije, no, voy a hacer un libro de ensayo personal sobre el bordado, ahí es donde yo siento que puedo contar algo más. Entonces es eso, es como casi que es casualidad que la mayoría de mi obra sea para público infantil. Y pues además soy fan de los libros infantiles, y toda esa biblioteca que ven ahí solo es de libros ilustrados, infantiles, etc. Entonces, con los últimos días del hambre era eso, era como por ahí no es, tiene que irse a otro espacio para poder contar. O sea, también la quise llevar como a lugares muy oscuros, quería generar a veces asco, impresión en el lector, porque es un tema que fácilmente puede ser clasificado como de autosuperación, ¿no? Como, un libro sobre la bulimia, sobre la anorexia, sobre como, además como a veces algo light, cuando no es nada light. Dije, no, o sea, yo quiero llevar esto a un lugar bien oscuro, porque quiero que el lector sienta el infierno de uno estar en esa posición, que también es parte de una historia personal. De hace muchos años sufrí de bulimia. Hice yo misma ese conteo de solo 100 días para salvarme de mi propia hambre, 100 días sin vomitar. Entonces yo tenía como esa historia, pero también estaba muy reciente la enfermedad, y yo sí siento que uno tiene que tomar distancia también de las cosas. Uno no, yo creo como, no sé, si uno está entusado, no escribir de la tusa, o ahorita yo no escribiría la pandemia, por ejemplo. Siento que todos, cuando es tan reciente, uno no lo ha visto con distancia y no le ha visto todas las aristas que puede tener. Entonces pasaron 8 años desde que me curé, o pues digamos como llegué al día 100,
y empecé a escribir esa novela para que la protagonista no fuera yo, sino que fuera otra mujer, que fuera pues, una historia ficticia, pero que tuviera toda esa experiencia que solo yo por haberlo sufrido tenía. Y quería eso, quería que el lector sintiera esa incomodidad de tener toda esa angustia por la comida. Me han dicho como, Juliana, es como que me dañaste la hamburguesa que me estaba comiendo, es como, ¿por qué, maldita? Y es como, pues sí, porque es que durante muchos años yo no podía comerme una hamburguesa en paz, hoy en día sí, pero muchos años no. Entonces, quería eso, como además, pues una novela asesorada por Diamela Altit y Lina Meruane, que son dos escritoras fantásticas chilenas, cuya escritura también tiende mucho a buscar en esos deseos ocultos, en esa oscuridad tan humana, tan inmensamente humana. Me encantó, entonces también siento que es una novela que está muy influenciada por ellas dos y me gusta mucho. Juli, qué bien, perdóname, José, yo un segundito para conectar y no perder la pregunta que tenemos de Juliana Guzmán, ya que hablamos un poco de 24 señales, pues primero, qué maravilla que logres ya hablar del tema y me parece increíble que desde la literatura se pueda narrar, que la idea de este espacio era eso, saber que desde ahí tenemos un refugio, que esa palabra me tiene enamorado hoy, sobre todo. 24 señales, hablas desde la inocencia del niño que no reconoce a su papá. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Se puede hablar desde una violencia normalizada en el hogar? Ok, no es tan normalizada porque justamente produce esa extrañeza. O sea, es tan extraño que es un alien. Es un niño que dice, es justamente se resiste a esa realidad. La realidad es, tienes un padre desconectado que puede ser un poco violento, que tiene una fractura en la relación con la madre y que no es con el que no te puedes relacionar como se relacionará a tus amiguitos que juegan en papá. O sea, esta es la cruda realidad. Pero él se resiste, él no quiere aceptar eso y entonces no es como, no lo acepta desde la negación absoluta, sino una propuesta creativa y es, no puede ser mi papá, tiene que ser un alien. Tiene que ser un alien pequeñito que se le metió y que lo controla y se le metió en el corazón. Así como, digo, es como a mí la escena que se me ocurrió era Hombres de Negro, cuando se le abre así la cara al tipo y hay un alien pequeñito que lo está controlando y yo decía, bueno, así va a ser este alien que se imagina el niño. Entonces, y me gusta que tiene muy, es un niño muy sensible, pero al mismo tiempo él está diciendo, no voy a aceptar esta situación, yo me resisto a creer que mi padre sea este y me resisto como a estar bien con esta situación, ¿no? O sea, yo voy a hacer todo lo posible para descubrirlo, voy a reunir señales para descubrirlo, como y ponerlo, o sea, como que él quiere hacer un poco de justicia y darle como ese merecido, porque hay al principio y ese sentimiento va a ir transformándose, hay mucha rabia y hay pues hay también un desconocimiento de parte de la historia de quién es su padre y creo que también y hay uno con algo que me preguntabas Juan sobre también en qué se pueden parecer estos dos libros. Yo siento que pues es un viaje interior, es como un descubrimiento de la respuesta en uno mismo, que uno siente que está afuera pero está dentro de uno. Yo no soy como, creo, siempre digo que no soy una escritora como de grandes aventuras, a mí me ponen a hacer una saga fantástica y me muero, o sea, no. Yo soy más, yo digo, yo describo mi forma de escribir, yo, si fuera por mí, haría libros donde solamente hay una niña mirando por la ventana. Eso es como, la única historia que me interesa a mí escribir es una niña mirando por la ventana, no quiero que nada pase, no quiero que no haya un conflicto, yo no quiero que haya conflictos. Obviamente, al momento de pensar en un lector y de publicar, bueno, sí tengo que poner conflictos, sí tengo que hacer que pase algo, esto sí tiene que llegar a algún lado, no puede ser solo una niña mirando por la ventana. Pero entonces busco esa aventura dentro de los propios personajes
y cómo sus emociones y su forma de ver el mundo se va transformando. Entonces eso pasa con Benjamín y también pasa con la protagonista de los últimos días de la... Juliana, bueno, como recogiendo un poco de todo lo que nos has contado, que nos ha parecido súper, súper chévere, pues siempre como que en lo que nos has dicho, mencionas mucho que es muy valioso para vos, como todas las experiencias que has tenido, las experiencias que has vivido con las personas que te rodean y como que a partir de ellas vas sacando como estos elementos para crear tus historias, ¿no? Para crear precisamente esos textos, uno se inspira en esas experiencias que vive, que están allí, y veía un poco, retomando el libro del vuelo de las jorobadas, chismoseando ahí el Instagram de Lazo también, eh, ustedes fueron al Pacífico, se conectaron con el paisaje, con la gente, con los olores, los colores, los sabores, ¿sí? Y seguramente para todos fue más fácil, para editores, para ilustradores, para vos, eso es la escritora, como establecer un diálogo desde esa experiencia compartida y obviamente desde las perspectivas que todos tienen. Hoy estamos confinados en nuestras casas, ¿no? Como por la pandemia. ¿Cómo ha sido esa relación autor, ilustrador, editor y qué variaciones y retos ha propuesto trabajar bajo ese contexto en el que ya no podemos tener como esa libertad de poder ir, sino que estamos en casa y bueno, las experiencias cambian, ¿no? ¿Cómo es ese reto de trabajar bajo este contexto pensando en la producción de una obra? Sí. Bueno, con el vuelo de las jorobadas, ya no recuerdo si Dipacho fue, pero sí sé que Paula ya había ido, yo también ya había ido al Pacífico. Vamos que pues tampoco era así como, me imagino yo como en una editorial de Estados Unidos, así como, bueno, y te vamos a dar dinero para que vayas al Pacífico y te quedes un mes y vivas la experiencia. No, era lo Recorre el bueno. mundo. Sí, o sea, como el escenario ideal. No, lo bueno era que ya conocíamos el Pacífico, entonces hice, digamos, en la parte de escritura hice como pues un trabajo de memoria, nuevamente, de revisar fotos mías y en internet, eh, también desde escribir desde ese recuerdo, pero también había muchas cosas que, por ejemplo, no había forma que en ese momento pudiera conocer. Por ejemplo, pues el viaje, las jorobadas empiezan en la Antártida. Entonces, pues, ni idea como la Antártida. Entonces le preguntaba a una de las biólogas que sí había estado en una expedición a la Antártida, pues le preguntaba muchos detalles del viaje mismo, pero también YouTube. O sea, yo no soy tan purista en eso, como que yo miro YouTube y puse jorobada Antártida y me quedé un rato viendo videos de las ballenas, que hay un montón de registros de fotógrafos, de científicos espectaculares. También, por ejemplo, cómo comen las ballenas. Eso es algo que ni aunque uno haga el viaje, uno lo va a ver. Eso es, o sea, porque se hacen un círculo y hacen unas burbujas, luego abren esa boca, así, o sea, es como verlo. Entonces, obviamente, pero en YouTube hay videos tomados por drones, así como que casi se meten en la boca de la ballena. Eso es una fortuna, en realidad. Entonces, pandemia o sin pandemia, tenemos esa fortuna de contar con como con esos recursos virtuales. Por ejemplo, a la sombra de un naranjo, yo quería que se sintiera Irán. Yo no conozco Irán. Yo qué hice, pues además de mirar artistas iraníes y le pedía a un experto en historia iraní que nos tomáramos un café y me hiciera así como historia de Irán para Dummies en 2 horas. Nos sentamos, me hizo toda esta charla, pero por ejemplo también cogí con Google Maps, uno puede hacer una vista como de las calles. Entonces yo me paré en la ciudad donde viene Mohammad y caminé con el cursor en 3D, pues como por el pueblo, y entonces era como si hubiese estado allá. Me pierdo de pronto pero también consciente de eso. Bueno, no tengo ahorita el sentido del olfato, pero estoy consciente de esta carencia. Entonces, ¿a qué huele Irán? Y entonces lo preguntaba, le preguntaba al experto, me contactó con una chica de Irán, me preguntaba,
cuáles eran esas especies, a qué jugaba de niña. O sea, también eso es muy chévere ser periodista, como lo investigaba, cosas que yo no puedo vivir, las investigo. Y entonces así también con las ballenas. Y entonces, pues ahora creo que no es tanto lo que haya cambiado en ese sentido. Hay muchas cosas que pues me pego de YouTube, de Google Maps, de Internet. Me puedo conectar con personas en cualquier parte del mundo también para indagar con ciertas cosas que necesito para dar como todos esos datos de color y como de presencia. Tal vez lo que puede afectar es algo que todavía no sé y es puedo de pronto estar dejando de vivir ciertas cosas que hubiera vivido y que probablemente se hubieran convertido en historia. Porque, por ejemplo, pues gracias a que hace muchos años fui al Pacífico, escribí una novela que se llama Mi hermana Juana y las ballenas del fin del mundo, y además pude darle como más realismo a este libro. O gracias a que fui a Nueva York y estudié allá la maestría, escribí un libro que se llama La Albina y que va a salir este año contra Galus. Ahí les cuento porque voy a sacar otro libro contra Galus, y ese libro tiene mucho que ver con el cambio de estaciones en Nueva York. Entonces, si hubiera habido pandemia, no hubiera ido a Nueva York, no hubiera perdido o sea, un colombiano por lo general no sabe lo que es un cambio de estaciones, invierno, otoño, no sabe. Y es muy bonito cuando uno puede viajar y vivir esa experiencia. Entonces son como cosas que no sé de qué me he perdido, pero al mismo tiempo ha pasado mucho también nuevamente en casa, como en el mundo interior, como en el encierro mismo también deja sus historias. Se parecieran menos emocionantes, pero no sé, he soñado mucho y a mí me gusta anotar los sueños y después salen historias de los sueños. Gracias a la pandemia adopté una gatica y pues ahora esa gata está en todas las historias que escribo, pues, si no fuera gracias a la pandemia. O me armo unos videos, o también, claro, también me deprimo, me armo unos videos así, pues tenaces de la vida y también los escribo. Entonces, sí estaré dejando de vivir ciertas cosas, pero vivo otras y seguramente pues se convertirán en posibles historias. Juli, gracias, gracias, gracias por abrir también la puerta a tu casa, a tu interior, porque has sido muy generosa desde la información, no solo como escritora, sino como persona, y eso es muy valioso. Muchas gracias. Empecemos a cerrar. Natalia González nos pregunta, Juliana, me gustaría saber cuáles han sido las influencias literarias que consideres las más fuertes de tu obra. Bueno, la obvia, pero Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, amo, su realismo mágico, sus mundos, sus personajes, sus diálogos son increíbles. Otro es Evelio Rosero. Evelio Rosero, soy fan, es uno de mis escritores favoritos. Los Ejércitos, por supuesto, que es como pues, su gran obra, pero recomiendo mucho unas obras que tiene Evelio Rosero que son supuestamente para niños, pero a mí me parecen re intensas. No digo que no sean para niños, pero son bien, bien profundas, como La Duenda o, o la de Hombre que no conoce la luna, es otra. No, Evelio Rosero también me encanta. Y otro que podría decir también como que me ha influenciado o me inspira mucho es Afonso Cruz, que es escritor portugués. Yo siempre digo que es mi escritor favorito vivo. Me he leído toda su obra, de hecho traduje un libro de él para Panamericana que se llama Vamos a comprar un poeta. Entonces, ese tuve la oportunidad de traducirlo porque, bueno, soy súper admiradora, lectora de su obra y siento que me inspira mucho en lo que quiero hacer también como escritora. No, y podría mencionar muchos más, pero dejemos el top 3. El top 3, y aprovecho para, yo creo que nos quedamos con muchas preguntas en realidad, pero aprovecho para cerrar con esta, y es en estos tiempos del país. La escritura y los libros, como lo hemos dicho 3 veces en la charla, es nuestro refugio, es una forma de catalizar, de canalizar la energía que no ha podido fluir de otras maneras. Y ahorita hablabas de unos espacios
de nuevas experiencias. Muchas veces estamos desde la queja y desde el lugar del dolor, pero muchas veces no aceptamos que podemos tener otras formas de narrar, otras formas de contar y otras formas de nutrirnos para poder expresar lo que tenemos. ¿Qué obras de literatura infantil nos recomiendas para un momento así? Tengo miedo de Ibar Dacol. Okay. Uy, tenemos hasta Por una favor. compañera. También así mi propaganda, en mi Instagram, Juliana Laurel, en el Instagram Televisión van a encontrar algo que se llama La Hora del Cuento, en el que leo en voz alta y están ahí grabados muchos libros para la infancia. Y ahí está, Tengo miedo de Ibar Dacol. Obviamente, pues comprarlo, tenerlo en las manos es una experiencia mucho mejor, pero bueno, ahí se van a encontrar con que leo muchos de mis libros favoritos. Juli, qué gusto estar contigo, qué gusto haber pasado contigo, que nos hubieses abierto la puerta de tu casa, que sentimos con José tomarnos un tinto ahí en ese espacio tan lindo que tienes. De verdad agradecemos mucho desde los estudiantes de la maestría en estudios editoriales que hayas estado con nosotros en Voces y Facetas de la Edición. Ojalá nos volvamos a ver, ojalá sea presencial, ojalá tengamos mucho más tiempo para abrazarnos y quitarnos el dolor que al final esta hora que tuvimos nos quitó un ratito. Así va a ser. Muy bienvenidos en esta casa cuando se pueda y bueno, ya todos los estudiantes, las estudiantes que nos vieron hoy, mil gracias también por esa compañía, por meterse a este refugio. No es que esta charla se llama refugio. Sí. Y espero también conocerles personalmente en algún momento y nada, síganse inspirando con esos libros que nos encantan y escribiendo sin miedo, escriban, arriesguense y escriban mucho. Gracias, Juli, por estar con nosotros. Un abrazo y que nos encontremos en otro espacio con un país mejor. Así es, lo mismo de Un abracito, José, gracias. Un abrazo, gracias. Gracias a José, todos. Que tengan linda Juan. tarde. Sí, igualmente. Gracias.